Buenos días, queridos alumnos. Hoy vamos a hablar del estoicismo para la segunda clase relativa a esta unidad didáctica de filosofía y transformación. Cuando hablamos del estoicismo, hablamos de una corriente filosófica que tuvo su auge entre el siglo IV, III, digamos, y antes de Cristo y hasta la caída un poco del Imperio Romano. Entonces estamos hablando de una corriente filosófica que fue muy poderosa a lo largo de muchos siglos. Hubo muchísimos pensadores estoicos de todas las categorías. Esto es interesante porque, para empezar, para los estoicos nacemos todos eh, iguales. No heredamos los privilegios de nuestros padres. Y entonces eso se refleja en el hecho de que hay filósofos estoicos emperadores, como Marco Aurelio, y filósofos estoicos esclavos, como Epícteto. Hay filósofos estoicos ricos y filósofos estoicos pobres. Hay filósofos estoicos un poco de todos los orígenes y hasta hay un filósofo estoico muy famoso, uno de los más famosos de todos, uno de los pensadores más famosos también de esta tierra en la que vivimos, nació en Córdoba, murió en Roma y estamos hablando de Séneca. El nombre estoico proviene de la estoa, que en griego significa el pórtico, porque estos filósofos solían pasear y reunirse bajo un porticato, un pórtico de la antigua Atenas, y, y entonces de ahí viene el nombre. Pero hoy en día, estoico, ¿de qué es sinónimo? Si buscamos el significado de la palabra estoico en la RAE, encontramos, mirad, el primer significado. Bueno, lo he dicho de un filósofo que sigue la doctrina del estoicismo, perteneciente relativo al estoicismo, pero el primer significado es el adjetivo que dice fuerte, ecuánime ante la desgracia. Entonces, esas son las dos características que la palabra estoico evoca en el idioma castellano. La fuerza, un estoico debe de ser fuerte, y tiene que ser ecuánime ante la desgracia. Es una persona que entonces, ante la desgracia, se mantiene ecuánime. ¿Qué significa eso? Se mantiene en una estabilidad. No se altera demasiado, pero percibe lo que ocurre. Está consciente de lo que ocurre. Tiene una visión objetiva de lo que está ocurriendo y no se deja alterar por las pasiones, en este caso, el miedo y la desgracia. Si queremos resumir la filosofía de los estoicos, y luego al final hablaremos de su relación con la libertad, como primer punto diría que los estoicos son personajes cosmopolitas. Hoy en día la palabra cosmopolita ha cambiado un poco de significado, pero igual no, cosmopolita sigue significando ciudadano del mundo. Una persona cosmopolita es alguien que antes de sentirse miembro de su comunidad nacional, antes de sentirse italiano, español, ruso, chino, se siente simplemente un ser humano. Y los estoicos pensaban que más allá de todas esas convenciones que condicionan nuestra vida, nosotros, en definitiva, somos lo que somos, seres humanos, seres naturales, rodeados de cultura. Pero la cultura a veces sirve para esconder, como la ropa que nos ponemos encima, lo que realmente somos. Entonces la visión de los estoicos es la visión intentar vernos al desnudo e intentar descubrir lo que somos y entonces cómo deberíamos vivir siendo fieles a lo que somos. Es muy importante en este sentido el concepto de naturaleza. Uno de los mensajes de los estoicos es: vive según naturaleza. Claro, ¿cuál es mi naturaleza? Eh,
Mi naturaleza es muy parecida a tu naturaleza que estás escuchando. Es decir, nosotros somos animales que tienen un destino. No tenemos todo muy detallado, pero ya sabemos lo que va a ocurrir. Según los estoicos, pues todo lo que tiene un comienzo, pues también tiene un final. Es su idea del eterno retorno que no se aplica solamente para los animales humanos, sino se aplica para todo el cosmos. Todo el cosmos, según ellos, ha empezado con una gran explosión, donde se han formado todos los planetas y los mundos en los que vivimos, y pero todo el cosmos tendrá un día que colapsar. Todo volverá a explotar otra vez y volverá a empezar. Y todo lo que termina vuelve a empezar, y lo que vuelve a empezar termina. En un ciclo que ellos llaman el del eterno retorno, en un ciclo en el que todo lo que nace muere. Pero desde esta muerte vuelve a haber alguna forma vida. Somos como burbujas. Esta es nuestra primera naturaleza. La primera naturaleza que los estoicos nos indican es que nosotros estamos destinados a desaparecer. Tenemos un tiempo marcado. ¿Marcado por quién? ¿Por mí? No, porque yo no sé cuánto tiempo voy a vivir. Marcado por mi destino. No sé cuándo ocurrirá. Puede ser dentro de un segundo, puede ser dentro de 10 años, dentro de 100 años. Pero los estoicos te dicen, recuérdate que vas a morir. Entonces tu vida no es eterna. Entonces tú tienes que aprovechar del momento en el que vives. Y de ahí viene la famosa frase de los estoicos. Carpe diem. Aprovecha del momento. No lo dejes para mañana. Hazlo, porque no eres eterno. Y si quieres disfrutar en sentido estoico, es decir, si quieres una vida intensa, pues no lo dejes para mañana. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué significa tener una vida intensa? Bueno, lo primero es que no podemos modificar nuestro destino, que tampoco conocemos. Sí que, sin embargo, podemos esforzarnos para conocernos a nosotros mismos, porque somos animales racionales, entonces podemos darnos cuenta de cuál es nuestra naturaleza específica, darnos cuenta de lo por el que tenemos algo más de talento, darnos cuenta de cuál es nuestra fuerza, nuestra debilidad. El estoicismo tiene que ver con un autoanálisis para descubrir qué puedo, de qué soy capaz yo, qué se me da bien y en qué contexto estoy metido. Porque no es lo mismo nacer esclavo que nacer emperador, y no es lo mismo nacer rico que nacer pobre. Entonces cada cual se tiene que dar cuenta un poco. El primer punto es la toma de conciencia. Luego, en el cumplimiento de mi deber cotidiano, pues todos los momentos de dificultad y también en todos los momentos de alegría, según el estoico, no tengo que perder de vista cuál es la real naturaleza de las cosas. Vive según naturaleza, dicen los estoicos. Pues para saber cuál es la propia naturaleza, según los estoicos, hay que suprimir las pasiones, tenerlas bajo control. Hay que tener para un estoico las riendas de la propia vida. No hay que emocionarse demasiado ni entristecerse demasiado. Hay que mantenerse despejados, calmos. Hay que tener una visión ecuánime de las cosas. Y en los momentos de trabajo, en los momentos de dificultad, en los momentos de tristeza, en los momentos de abandono, hay que mantenerse ecuánime. Hay que ver que las cosas van así como suelen ir. Hay que tener una visión madura. No hay que perderse en el capricho, no hay que perderse en cómo las cosas deberían ser, sino hay que aceptar las cosas como son. Y esto lo llaman ataraxia, que es una palabra griega que significa imperturbabilidad. Al estoico no le toca nada. El estoico le puedes torturar, pero él es capaz de diferenciar el dolor de sumisión. Al estoico le puedes abandonar y él se hará una razón de ello. El estoico puede incluso vivir la gloria, pero el estoico entenderá que la gloria es algo efímero y que no es su propia naturaleza.
hombre o mujer mortal. Entonces hay que evitar los excesos de las pasiones. Luego, para ser felices y ayudarse en mantener este estado de ataraxia, de imperturbabilidad, según los estoicos, hay que cumplir con el propio deber. Esa es una de las enseñanzas que más fuerza han tenido en mi propia vida, por ejemplo, y es la idea de que cuando me acuesto por la noche y me doy cuenta de que algo que tenía que hacer no lo he hecho, y esto empieza a molestarme, me hace dormir mal, no descanso bien. En vez, al contrario, cuando he hecho todo lo que tenía que hacer, no necesariamente algo más, me he enfrentado en mi trabajo, me he enfrentado en mi deber, pues entonces en esas situaciones descanso bien, estoy más feliz, parto como de una posición de fuerza, soy más fuerte cuando cumplo con mi deber. Y esa es otra grande enseñanza del estoico. Entonces, vive tu vida porque no eres eterno. Acepta tu naturaleza, comprende quién eres. Domina tus pasiones, sé imperturbable, que sepas mantenerte frío en los momentos de dificultad y no pienses de ser alguien extraordinario si igual tienes un momento de euforia. Cumple con tu deber y así descansarás tranquilo y tendrás una posición también de fuerza con los demás. Cuando uno ha hecho lo que tiene que hacer, no se enfada. Que se enfaden los demás. Yo he hecho lo que tengo que hacer. Y también otra enseñanza muy poderosa de los estoicos es la relativa a cuando perdemos el control de nuestras pasiones. Cuando nos enfadamos realmente. Nos enfadamos realmente cuando nosotros somos responsables de algo malo que está ocurriendo. Cuando dos personas discuten y una de las dos está muy enfadada, pues ojo que probablemente se siente culpable. Hay que transformarse en un estoico. ¿Quién es un estoico? Un estoico entonces es un tipo o una tipa frío. Es una persona muy afidable, una persona responsable, cumple con su deber. Una persona seria. Estoico es sinónimo de fuerte y serio y justo, que busca la justicia. ¿Y qué relación tiene esto con la transformación? Bueno, esto es una transformación en el sentido de aceptar el dominio, coger las riendas de la propia vida, entender cómo es y coger su rienda. ¿Podemos modificar nuestra naturaleza? No, pero dentro de esta dimensión somos los responsables de nuestra propia existencia y de que nos sintamos satisfechos o no. Y espero que las enseñanzas de los estoicos os sean útiles y provechosas, y la semana que viene hablaremos, la última clase, probablemente, del tema existencialismo en Sartre. Buen fin de semana.